Muy buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un honor para su servidora en esta ocasión, pues poder dar continuidad con las materias que nos ocupan, en esta ocasión a partir de la materia que lleva por nombre Redacción Jurídica y Competencia Comunicativa. Es de vital importancia que nosotros conozcamos y que también comprendamos todos los aspectos importantes acerca de una correcta redacción jurídica, ya que si bien es cierto dentro de nuestro ámbito de aplicación del derecho, así como también en nuestras actividades diarias como abogados, ya sea al momento de interpretar una norma, al momento de redactar un escrito, una promoción, al momento, ¿por qué no?, de como servidores públicos o como legisladores, poder presentar una iniciativa de ley y demás elementos, bueno, pues también es de vital importancia que nosotros conozcamos y comprendamos a cabalidad cuáles son las técnicas correctas para poder redactar, ¿no? Argumentar y redactar son de vital importancia dentro de nuestro campo del saber, pues, y por eso nuestra materia de redacción jurídica y competencia comunicativa tiene como objetivo que ustedes conozcan la generalidad de manera correcta sobre las técnicas de interpretación, de redacción y de argumentación, que estas van a ser aplicadas dentro del derecho. Y por ello vemos que nuestras unidades, que dicho sea de paso, son dos. La primera de ellas, como técnicas de redacción jurídica, vemos que empieza a comprender diferentes temas que nosotros, dentro de toda nuestra formación hasta llegar a la licenciatura, pues hemos llevado a cabo, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha o no tiene una concepción acerca de lo que es una monografía, un ensayo, una nota, una crónica, una reseña, un proyecto, un mapa conceptual, un artículo, una presentación? Pero ahora vamos a ver qué incidencia o qué importancia tiene el conocer estas formas de comprender, estas formas de redactar y también cómo nos sirve al momento de aplicarlas dentro del ámbito jurídico. Demos pues inicio a los temas propiamente que nos ocupan para luego entonces poder empezar a discernir y empezar a correlacionar precisamente con el derecho. Vemos que dentro de nuestra primera unidad abarca las técnicas de redacción jurídica y nuestro primer subtema es la diferenciación acerca del uso de la monografía. Primero, vamos a partir diciendo qué es una monografía. Cuando nosotros hablamos de una monografía, vemos que es un documento que tiene una función de tipo expositiva, ¿no? Y a su vez de que expone, pues también nos explica. Por ello, de manera específica, la monografía se aboca a un campo en particular, es decir, te va a describir o te va a explicar un tema en específico, ya sea desde una o desde múltiples vertientes o perspectivas que existan. Es importante citar que una monografía se va a complementar por diversas fuentes de investigación, es decir, puede obtener o puede hacerse llegar para la redacción o el contenido de lo que en ella se comprende, de diversos elementos o de diversas fuentes o de diversos instrumentos que le van a dar soporte y certeza jurídica. Por ello, también adicional a la lectura o a la escritura, también se complementa con otras formas de interactuar, como puede ser imágenes, como puede ser fotografías, como pueden ser todos aquellos elementos que, si bien es cierto, repito, se van complementando para poder llegar a un fin, que es explicar y que sea de una manera mucho más sencilla para el lector, ¿no?, de nuestro documento. Por eso también se dice que esta monografía se aboca también a agotar lo más posible un tema en particular. Por ello, se basa específicamente en otorgar todos aquellos elementos que sean de vital importancia para poder entender un tema, ya sea una descripción, no sé, de una vida, ¿no? La biografía de una persona, ya sea al hablar de una monografía, se me ocurre de alguna rama del saber, etcétera, que debe ser escrita de manera tal que sirva de entendimiento, de que consten todos aquellos elementos que le van a dar certeza a este documento. Vemos que dentro de la monografía, el texto que se utiliza, pues lo utilizan o lo realizan específicamente en las academias y también en materia laboral. ¿Por qué? Porque ofrece, como les he comentado, una amplia gama de investigación, porque, repito, se hace llegar de información de diferentes fuentes que obviamente tienen que ser fidedignas, tienen que ser validadas y confiables para que la información que en ella se contempla pues sea o conste de una veracidad. Por ello también se dice que dentro de la monografía puede o no contener un lenguaje técnico o especializado, esto es, dependiendo del tipo de monografía que se esté
realizando, porque existen diferentes tipos de monografía. Entonces, dependiendo el sector de la población a la cual va a ir dirigido, pues va a ser el tipo de tecnicismos o el tipo de lenguaje que se va a utilizar. También nos dice que su extensión puede ser variable. ¿Por qué? Porque no manejan una formatería, es decir, no manejan un número mínimo o máximo de líneas que deba comprender, sino que por ello se dice que es variable. ¿Por qué? Porque es de tipo expositivo, donde se establezcan de manera pormenorizada, pero también específica, los elementos que deban integrar o que deban comprender previamente el contenido de la información que se esté suscitando. También es importante que nosotros comprendamos cuáles son las características de una monografía. La monografía presenta 4 características importantes. Primero, se dice que debe ser un texto escrito cohesionado y coherente. Cuando hablamos de una manera cohesionada y coherente, significa que dentro de la misma narrativa que se esté realizando debe tener un hilo conductor, es decir, debe tener una idea fija que deba ir antes, durante y después, que los temas vayan relacionados y que vayan dirigidos a un objetivo en particular. Por ello se dice que ese texto de manera clara y de manera específica todos aquellos elementos que le están dando sentido. Vemos también, y hago un paréntesis para poder darle la bienvenida, veo que se está conectando el compañero Enrique del Carmen, sea bienvenido a nuestra sesión. Bueno, regresamos. Se decía que este texto debe ser cohesionado y coherente en donde se identifique o donde el contenido del texto que se está identificando pues sea también de fácil interpretación, sea reconocible y que, dicho sea de paso, otorgue todos aquellos elementos que yo como lector o que yo como instructor pues estoy necesitando obtener acerca de ese tema en particular. Después nos indica que la monografía propiamente debe tener un carácter sistemático. Nos dice que debe de tener un carácter estructurado y una distinción de partes. Cuando nosotros hablamos de estas características específicas de la monografía como forma de elemento que se debe tomar en cuenta dentro de la redacción jurídica, nos dice que es una cuestión sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque va de una manera metódica, va de una manera estructurada, debe de seguir un orden progresivo, no puede alterarse. ¿Por qué? Porque precisamente debe ser en correlación con la otra característica, debe de llegar a un fin y este fin debe ir, ejemplo, primero el cómo se agota el número 1, luego entonces el número 2 y en ese mismo orden secuencial. Ejemplo, si estoy realizando o si estoy hablando de una iniciativa de ley, bueno, pues entonces debo de citar cuáles son o el porqué de mi dicho, es decir, soportarlo en hechos o acontecimientos sociales, en el por qué es necesario crear esta iniciativa, esta reforma, esta derogación o esta abrogación, dependiendo de lo que se presente, cómo está impactando o cómo puede impactar socialmente hablando. Es decir, lleva un orden, una estructura. Y esto es propiamente lo que nos dice, su carácter de sistemático, estructurado y que se contempla por diferentes partes. Por ello, nos dice pues que la monografía debe de tener un tratamiento exhaustivo y extenso de la materia. ¿Por qué? Porque, repito, te debe de dotar de todos aquellos elementos que de manera pormenorizada sean necesarios para comprender a cabalidad el tema que se está presentando. La siguiente característica nos dice que la monografía debe incluir una referencia bibliográfica o el tipo de fuente, ¿no? Cuando hablamos de una referencia bibliográfica es precisamente como hace rato comentábamos. La referencia bibliográfica es de dónde obtienes tu información para luego entonces poder validar o desacreditar la veracidad del contenido de la monografía, porque recordemos que las fuentes bibliográficas nos sirve para darle certeza, para darle esta validez o esta autenticidad a nuestros escritos, para que luego entonces también si esta monografía nos va a servir para realizar un proyecto de investigación, para también otorgar, no sé, llevar a cabo una exposición y demás, bueno, pues entonces validemos o desacreditemos propiamente este contenido. También nos indica cuando hablamos de estas referencias bibliográficas, son aquellos datos que nos sirven a nosotros como lectores, ¿para qué? Para verificar el dicho. ¿Por qué? Porque no se trata de una información que vamos a decir al azar, sino que debe de tener un soporte, una validez. Y como cuarta característica, dentro de la monografía, encontramos
que tenga una extensión variable, y eso también lo comentábamos hace rato. Cuando hablamos de la extensión variable, nos indica que puede tener, más bien, no puede tener un número específico o limitado de líneas o de páginas a contener, porque también va a ser dependiendo mucho el tema que se esté abordando, la rama del saber que se esté indicando y hacia dónde estoy redireccionando mi escrito. Entonces, por ello, se dice que es variable en cuanto a su extensión, únicamente debe ser congruente en cuanto a la forma de agotar el tema para que en ese mismo sentido pues vaya redireccionado. Es importante también identificar que cuando nosotros hablemos de una monografía, existen diferentes tipos de monografía. Y cuando hablamos de los tipos de monografía de manera genérica, te puedo citar a tres. ¿Cuáles son estos? La monografía de compilación, hablamos también de una monografía de investigación y hablamos de una monografía de análisis experimental. Quizá nosotros únicamente tenemos de manera genérica pues la idea de un tipo de monografía, ¿no? Que es la que comúnmente pues nosotros realizamos o llevamos a cabo dentro de nuestro transcurso como estudiantes. Pero es importante que ahora nosotros como abogados postulantes identifiquemos cómo nos va a servir una monografía al momento de realizar una redacción, cómo nos va a servir una monografía al momento de recopilar una información, cómo nos sirve una monografía al momento también de plantearlo ante alguna autoridad, ¿no? Porque repito, todos estos elementos de monografías, de ensayos, de mapas conceptuales y demás, si bien es cierto, no voy a presentar un escrito en una forma de un mapa conceptual, pero quizá esa sea una de las vías donde pueda yo recopilar información y cuando me someta a consideración un cliente determinado caso, pues yo de manera estructurada pueda realizar un mapa conceptual donde establezca cuáles son las ideas esenciales y luego entonces yo empiece en base a lo que ya planteé, poder redactar, no sé, un escrito de demanda, un escrito de contestación de la demanda, tomando como base estos elementos que de manera directa pues están contemplados dentro de esta herramienta que yo tengo para poder soportar mi dicho. Bueno, entonces, cuando hablamos pues, regreso de esta monografía de compilación, nos dice que es usualmente llevada a cabo o utilizada para poder conjuntar todas aquellas ideas principales que se citan dentro de los textos. ¿Por qué? Porque son más o menos como cuando hablamos de compilación, es cuando hablamos de esta recopilación de ideas o cuando hablamos de una síntesis, de sacar lo más importante de cada uno de los escritos, lo más importante de cada uno de los temas, para luego entonces yo poder llegar a un fin, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos dijeron, realiza un ensayo, realiza una síntesis o una compilación de ideas? Pues esta precisamente es esta monografía de compilación, porque nos indica que sirve para reunir, repito, principales textos a través de todos aquellos aportes que nos están otorgando y que van a ser planteados como manera de síntesis o como manera de recopilación de escritos, donde simplemente se le va a hacer uso, darle un sentido o redireccionarlo, y por eso estamos hablando de esta compilación o de esta conjunción de ideas para luego entonces crear mi monografía de compilación. Luego entonces tenemos la monografía de investigación, como su nombre lo indica, ¿no? La monografía de investigación principalmente se da en el área del saber, en el área de la investigación, en el área de las ciencias. Recordemos que la ciencia es normalmente aplicada para cuando nosotros tenemos una hipótesis o partimos una hipótesis y luego entonces queremos afirmar o queremos desacreditar un dicho, ¿no? O la idea que nosotros primariamente tenemos. Entonces, utilizamos propiamente los estudios o los aportes de la ciencia para que aplicándolos a lo que nosotros queremos de manera particular, pues lleguemos a un resultado. Precisamente esta monografía de investigación es lo que nos dice. Esta predomina específicamente en la ciencia porque se encarga de realizar este proceso de investigación, de experimentación o de experiencia científica para luego entonces primero ser analizada, luego ser justificada y luego entonces puesta en práctica. ¿A través de qué? De un marco teórico y también a partir de una bibliografía, porque repito, si tú estás acreditando o estás desacreditando un dicho, pues tienes que soportarlo en qué fundas en la razón de lo que estás manifestando, ¿no? Es decir, refiero que existe esta validación por esto y por esto y por esto, ¿no? O en base a estos elementos, en base a estas aportaciones o en base a estos lineamientos. Precisamente eso es lo que nos está diciendo una monografía de investigación. Ahora bien, cuando yo te explico lo que es una monografía de análisis experimental, estas nos dice que el análisis experimental
es aquella que se lleva a cabo de una manera no narrativa, es decir, a diferencia de lo que hace rato comentábamos con la monografía de compilación, que esta se basa de manera puntual dentro de la recopilación de ideas, de textos, etcétera. Esta nos dice que no es narrativa. ¿Por qué? Porque es más expositiva. No se basa en una verdad absoluta, en una verdad validada a través del estudio de la ciencia, sino que más bien se basa en otorgar elementos a través de aquellas cuestiones que han sido puestas en práctica. Sin embargo, no constituyen o no forman parte de una monografía de investigación. ¿Por qué? Porque pueden incluso soportarse por un dicho. Por eso es monografía de análisis experimental. Se llega a un resultado en base a lo que el autor o en base a lo que la persona que está redactando pues llega o valida a partir de su propia experiencia. Es importante también que cuando nosotros hagamos una monografía, identifiquemos las partes que la comprenden, porque a veces simplemente nos indican, realiza una monografía de tal tema, ¿no? Pero pensamos que es un tipo ensayo, un tipo síntesis, o sea, no llevamos un orden estructural. Y la monografía, pues por supuesto que tiene las partes específicas que la deben comprender. Cuando hablamos de estas, bueno, primero nos indica que son las preliminares. Dentro de las preliminares, ¿qué contiene? Primero, lo que es la portada. Cuando hablamos de la portada, pues ya sabemos que debe comprender el título, el autor y aquellos datos específicos que son importantes para que nosotros de primera cuenta, al momento que analizamos la portada, pues sepamos de qué tema se trata o qué rama del saber está estudiando o hacia dónde va a ir dirigido esta monografía. Después, dentro de las preliminares debe contener la dedicatoria y los agradecimientos. Esto es, pues, hacia dónde va dirigido, a quién yo le debo parte de la redacción de mi monografía o simple y sencillamente a quién le quiero agradecer porque pudo haber tenido una incidencia dentro de mi redacción. Por último, dentro de las preliminares se encuentran los epígrafes. Los epígrafes vemos que son aquellas citas o aquellas frases que son alusivas de primera instancia y que sirven como elementos importantes porque te van a dar como un parteaguas, como una introducción, llamémosle así, ¿no? Como una apertura a al contenido de tu monografía. Luego entonces, una vez culminados estos tres elementos que contemplan las preliminares, vienen propiamente los demás elementos que el segundo de ellos es la introducción. Cuando hablamos de una introducción, pues bueno, es en donde de manera muy sintetizada, llamémosle así, se le ofrece un panorama general al lector acerca del contenido o de los datos, de las definiciones que vamos a hablar propiamente dentro de nuestra monografía. Por eso es introducción, es hacerlos partícipes del contenido genérico de nuestra monografía. Posteriormente encontramos el desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo, pues de manera sencilla, ¿qué entendemos por desarrollo? El cuerpo de nuestra monografía, es decir, cómo está comprendido, qué tanto contenido tiene, hacia dónde lo voy a redireccionar, cómo lo voy a dividir, existe un antes, un durante y un después dentro de mi desarrollo. Dependiendo de cómo yo lo esté redactando, pues va a ser propiamente el contenido de la monografía, el cuerpo de la monografía. Y por último, bueno, pues llegamos a la conclusión. La conclusión nos dice, como su nombre lo establece, es la síntesis de lo leído, es decir, se vuelve a citar de manera muy genérica los datos más importantes o los puntos clave de lo que desarrollé dentro del cuerpo de mi monografía. Por ello estoy concluyendo, estoy dando como un cierre específico de todo lo que abordé dentro del cuerpo. Y por consiguiente encontramos la bibliografía. La bibliografía es de manera específica mi fuente de investigación los documentos o de dónde estoy soportando el contenido de mi monografía. Por eso se dice que esta debe ser ordenada, debe ser jerarquizada y debe llevar un orden metodológico. Es decir, si primero voy a citar revistas o primero voy a citar libros o primero voy a citar, se me ocurre, ligas de internet o si voy a citar, dependiendo de lo que yo esté citando, pero no voy a poner un libro, una liga de internet, una revista, o sea, tengo que ir estructurando, debe de llevar un orden, una forma metódica, ¿ok? Y por último, encontramos los anexos.
Los anexos son todas aquellas cuestiones adicionales que, si bien es cierto, también soportan o le dotan de reconocimiento a mi escrito, a mi monografía, y que son un material, puede ser gráfico, puede ser visual o puede ser cualquier otro, pero repito, que sirva de manera específica y que tenga correlación directa con los temas que estoy abordando dentro de mi monografía. Una vez que nosotros ya abordamos a la monografía, vemos que la siguiente técnica de redacción jurídica que se contempla es propiamente el ensayo. Cuando nosotros hablamos del ensayo, y muchas ocasiones yo se los he pedido, realizo un ensayo, ¿no? El ensayo, y en ocasiones les pongo un ensayo libre. ¿Por qué? Porque al igual que la monografía, pues también existen diferentes tipos de ensayo. Pero vamos a decir, bueno, ¿qué es un ensayo? El ensayo es un tipo de texto, pero que se escribe en prosa, ¿sale? Eso es lo que diferencia de otras técnicas de redacción. Repito, el ensayo se escribe en prosa y tiene como característica específica que es de tipo expositivo y argumentativo. Si nosotros recordamos cuando hablábamos hace rato de la monografía es de tipo expositivo y explicativo, es decir, aquí te expone, pero te va explicando, en tanto que dentro del ensayo también te expone, pero te argumenta, es decir, te otorga elementos con los cuales valida lo que está soportando, es decir, argumentos en un sentido. Esto nos permite a nosotros como lectores poder, al momento de estar analizando el contenido del ensayo, poder reflexionar hacia dónde se está direccionando propiamente el autor, ¿no? Por ello, ahí nosotros vamos a analizar, vamos a evaluar, vamos a reflexionar el sentido mismo del escrito que nosotros tenemos. Se dice que el ensayo puede ser de un tema libre, ¿no? Dependiendo el ámbito en el que tú lo quieras aplicar, y se encuentra el ensayo dentro del rubro de género literario. ¿Por qué? Porque aquí nos indica que de manera específica, como te comentaba, va a ir dirigido o lo puedes aplicar ya sea en derecho, en civismo, en sociología, en la rama que tú quieras, puedes argumentar o puedes exponer o puedes utilizar propiamente el ensayo, ¿no? Obviamente a través de la validación en cuanto a tus argumentos. Los ensayos pueden hablar o pueden abordar diferentes temas en diferentes disciplinas. Sin embargo, cuando nosotros abordemos dentro del ámbito del derecho, debemos de tomar muy en cuenta nuestras formas de redacción, es decir, aquellos tecnicismos o aquellas palabras que utilizamos para poder darle sentido a nuestro dicho. Obviamente, sin olvidar que tenemos que escribir cuando hablemos del ensayo en una forma o en tipo prosa, ¿sale? Vemos que también una de las características de los ensayos es que dentro de ellos debe de tener como elementos distintivos que tienen que ser objetivos, que tienen que plasmarse de manera rigurosa en cuanto al contenido del tema que se esté abordando, debe de llevar un orden metodológico, es decir, una forma sucinta, al igual que la monografía, estructurada, ordenada, cronológicamente evolucionada. ¿Para qué? Para que también lleve un orden secuencial. El ensayo vemos que tiene como característica que empieza a surgir propiamente en el Renacimiento, específicamente en el siglo XVI, cuando empiezan también a surgir estas ideas en cuanto a la pedagogía y en cuanto a la labor o la necesidad de empezar a escribir mucho más especificado a través de las labores intelectuales, es decir, cuando ya surge la necesidad de que existieran otros elementos para soportar técnicas o formas de escritura, y por ello surge propiamente el ensayo. El ensayo vemos también que tiene características muy particulares. Dentro de estas vamos a citar las siguientes. Nos indica, como ya hemos analizado, que debe ser forzosamente escrito en prosa y el tema es libre, no te exige un área del saber, lo puedes utilizar, lo puedes aplicar, pero siempre que hables de ensayo, tienes que ser escrito en prosa. Su finalidad ya vimos que es explorar un tema, identificar las ideas del autor, los puntos de vista que éste tiene, cuál es el sentido que le quiere dar y obviamente a partir de la validación de sus argumentos. También nos indica que debe ser específico y que debe abordar una temática clara y no muy amplia. Ojo, acá también es una forma diferenciada de la monografía, porque la monografía, si bien es cierto, te dice que no existe una limitante en cuanto al contenido de su escrito, pero aquí ya te dice,
Tampoco te señala una limitante en cuanto al ensayo, pero forzosamente la narrativa debe ser clara, debe ser precisa y debe ser concisa. Por ello, no debe ser muy amplia porque debe ser aterrizada en lo que tú pretendes indicar o pretendes llevar contigo al lector para que luego entonces sean lo más puntuales posibles, ¿no? Nos dice que se puede tratar sobre una gran cantidad de temas. Pueden ser de diferentes tipos de disciplina. Su fundamentación o su razón de ser eminentemente es con fines académicos, porque en ese mismo sentido, pues te va otorgando la búsqueda de información, la forma de redacción, la forma de presentación y comúnmente se utiliza propiamente en las academias, ¿no? Me refiero en el ámbito educativo. También nos dice que se entra dentro del rubro literario. ¿Por qué? Porque pertenece a la didáctica. También se dice que dentro de su estructura, pues no existe un patrón como tal. Por ello se indica que es flexible, porque te confiere a ti como autor una manera libre de poder redactar estas formas de reconocimiento, la forma también en que tú abordes un tema y que nada más te dice que de manera genérica, pues debe de tener una introducción, un nudo. El nudo es, como hace rato mencionábamos dentro de la monografía, el cuerpo, ¿no? Un desarrollo, y el desenlace, también conocido como conclusión. Nos dice que la extensión, como ya dijimos, puede ser variable, desde muy sencillas páginas hasta incluso la forma de una obra o de un libro, pero repito, todo va a ser a proporción del tema que tú estés abordando, del giro que le estés indicando y del alcance que quieras dentro de tu monografía, dentro de tu ensayo. Vemos que también el ensayo es dirigido a toda la colectividad. Por ello también el tipo de vocabulario o el tipo de tecnicismo o el tipo de redacción o de lenguaje que tú vas a utilizar dentro de tu ensayo, pues también debe ir, y al igual que la monografía, redireccionado al sector de la población al que tú tienes que incidir. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una iniciativa de ley, que es lo que yo les dejé como única actividad final, ¿cuál va a ser el contenido o el lenguaje que debes utilizar? Obviamente dirigido a estudiosos del derecho. En este caso, dirigido ¿a quién? Al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión, pero también para que sea entendible ¿a quién? A la colectividad, porque recordemos que si bien es cierto, la norma lo crean los legisladores, pero va dirigido o va aplicado a nosotros como individuos, ¿no? A todas aquellas conductas o comportamientos que realizados por las personas encuadren dentro de la narrativa o dentro del contenido mismo de la norma. Entonces, debe ir precisamente enfocado en cuanto a su contenido y redacción, pues en ese sentido. Vemos que existen, como te comentaba hace rato, diferentes tipos de ensayo. ¿Cuáles son estos? El ensayo puede existir el ensayo literario, el ensayo científico, el ensayo académico, el ensayo filosófico, el ensayo sociológico, el ensayo histórico, el ensayo expositivo, el ensayo descriptivo. Vamos a identificar en qué consiste de manera muy genérica cada uno de ellos. Cuando yo te hablo de un ensayo literario, como su nombre lo dice, ¿en dónde lo vamos a aplicar? Bueno, pues cuando estemos aplicando, cuando estemos realizando propiamente actividades que tengan como fin recursos literarios. ¿Por qué? Porque ahí va a ir propiamente identificado pues en ese sector. Y aquí su forma de redacción va a ser detallada, va a ser muy subjetiva, es decir, va a tener aportaciones de lo que tú piensas, de lo que tú validas, cómo lo redireccionas, porque recordemos que el ensayo emana propiamente de la opinión, del análisis y la forma de argumentos que te esté otorgando, en este caso, tú como autor. No va a ser un copiar, no va a ser un resumen de diferentes obras, no va a ser una compilación de lo que dijo el autor, no. Tú vas a leer determinado tema y tú vas a plasmar en el ensayo lo que tú entiendes del tema, es decir, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si no, por qué. Eso es un ensayo, es la interpretación que de un texto tú estás haciendo, y esta interpretación es con una interpretación crítica, emitiendo un sentido. Por eso, quien lee un ensayo está tratando de interpretar el enfoque o el sentido que le está dando el autor del mismo. ¿Me explico? Ahora bien, cuando hablamos de un ensayo científico, el ensayo científico nos dice que es aquel en donde su autor emite una postura o también puede ser una opinión, pero sobre algún área de la ciencia.
Dentro de este tipo de ensayo, a diferencia del ensayo literario, el ensayo científico sí debe tener una veracidad o una información objetiva. En el otro te decía que era subjetivo porque podía o no ser objeto de validación, pero en la cuestión científica tiene que ser objetiva, tiene que ser validada, tiene que ir redireccionada a lo que tú quieres plantear, debe contener información comprobada. Tus argumentos deben ser claros, deben ser precisos, deben ser congruentes y deben tener una forma de poder validarlos. Yo estoy de acuerdo o no con lo que tú dices, pero puedo en base a esto poder también determinar, poder también indicar por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, pero soportado a través de determinados argumentos, de determinados libros, de determinadas fuentes, no lo sé. Por eso aquí te dice, tus argumentos deben ser claros, deben ser precisos, deben ser comprobados y tu información debe ser objetiva. Después vemos que existen los ensayos de tipo académico, que son en este caso los que cuando yo les he dado alguna otra materia, yo les solicito. ¿Por qué son ensayos académicos? Porque nosotros lo estamos realizando a partir de la validación, en este caso de ustedes, en el nivel licenciatura, que están llevando a cabo dentro de un proceso formativo, escolar, universitario, y luego entonces sus ensayos pues deben más bien tener un vocabulario, si bien es cierto, formal, al momento de que yo esté leyendo sus ensayos debe ser de tipo expositivo, ustedes me deben disertar a través del escrito sus posturas, sus formas de identificar este tema, pero también me dice que debe llevar un orden metodológico, es decir, no porque es con sus palabras, ustedes me van a interpretar o me van a hacer una lluvia de ideas, donde primero me aborden un punto 1, después se vayan al punto 5, luego vuelvan a regresar al principio, luego llegan a un final, después van en el punto 2, no. Su ensayo debe de tener un orden, un antes, un durante y un después, independientemente del tema que me estén abordando, pero yo como lectora me tienen que ir llevando de la mano hacia el fin último que le quieren dar a su ensayo, es decir, hacia su conclusión. Eso es de manera genérica el ensayo de tipo académico. Ahora, cuando hablamos de un ensayo filosófico, ¿qué nos dice un ensayo filosófico? Aquí también se expone, pero aquí cuando hablamos de la filosofía o de filosofar, ¿qué viene a nuestra mente? La reflexión, ¿no? El estarme preguntando, cuestionando el porqué de las cosas. Pues en el ensayo filosófico va en el mismo sentido. Este expone, pero también reflexiona sobre un tema en particular, ¿no? Incluye desde la cuestión de observación, desde también la cuestión de opinión y los puntos de vista, en este caso del autor. Cuando hablamos también de los ensayos sociológicos, nos dice que este tipo de ensayo aborda una temática y específicamente, como su nombre lo indica, es dentro del campo de la sociología. Aquí también te va a exponer de una manera clara, pero también ofreciéndote diferentes puntos como de análisis, de reflexión acerca del tema o acerca del fin que le quieres dar. Va correlacionado con el ensayo filosófico. Por consiguiente, tenemos el ensayo de tipo histórico. Este ensayo histórico aborda también un área del saber que es propiamente la historia y por ello se dice que es histórico, porque cuando nosotros identificamos este ensayo, nos empiezan a remontar a determinados años, a determinadas facetas dentro de la historia, a determinados aspectos de importancia del hombre, ¿no? Y por ello también en el mismo ensayo nos ofrece posturas, nos explica, nos argumenta, nos hace reflexionar como lectores acerca del punto de vista del autor. Precisamente nos va llevando desde una época hasta la actualidad. En eso se caracteriza un ensayo histórico, porque va como en una línea del tiempo, señalando cómo evolucionó, cómo fue el proceso durante un número específico de tiempo. Por consiguiente, tenemos el ensayo de tipo expositivo. Este tipo de ensayo, el autor nos dice o explica de una manera mucho más clara, mucho más detallada un tema en particular. Este tipo de ensayo no tiene como fin
otorgar argumentos, ¿no? Sino más bien el ensayo expositivo únicamente nos otorga elementos de tipo informativo para que nosotros identifiquemos o comprendamos de una manera mucho más sencilla un tema. Este tipo de ensayo es lo que comúnmente realizan, en este caso, los estudiantes para poder, cuando les dejan algún tipo de exposición, ¿no? Para tener un soporte de una validación de elementos. No emiten, repito, una forma de argumentos, simplemente de la información con que cuentan, la transmiten hacia la población. En este caso, como no lo hacen de manera verbal, lo hacen a través del escrito, por ello se denomina ensayo expositivo. Y cerramos con el ensayo descriptivo. El ensayo descriptivo nos dice que es un tipo de ensayo, como su nombre lo dice, en donde el autor va a describir de una manera detallada determinados elementos o determinadas situaciones, ya sea que le suscitaron en algún tiempo, en algún espacio determinado o en algún lugar, y que por tanto emiten un punto de vista sobre este tema en particular. Por eso es descriptivo, porque existe esta narrativa de hechos. Y este también es muy común, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un escrito de demanda o una contestación de la demanda, porque viene una descripción de los hechos o su correlación de los hechos con cada uno de los puntos que se solicitan y demás. Entonces, ahí tiene incidencia este tipo de ensayo. Vemos que las partes de un ensayo son tres. Como hace rato te decía, la introducción, que es propiamente la parte donde se establecen las bases, se establecen los conceptos de manera genérica que se van a poder encontrar durante el contenido de nuestro ensayo, o también los puntos de vista que se van a tener dentro del escrito. La introducción comienza de manera breve, que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque todo lo vas a ir desarrollando propiamente dentro de tu cuerpo. Recordemos que la introducción aquí no es tan amplia porque se supone que dentro de tu escrito o dentro de tu ensayo como tal, otorgas tus puntos de vista, entonces ya no los vas a volver a plasmar dentro de tu introducción. Luego entonces tenemos el nudo o el desarrollo. El nudo o el desarrollo, como hace rato te decía, es donde ya tú desarrollas propiamente tus ideas. Es en donde también se le denomina como el cuerpo, ¿no? Donde se está llevando a cabo todo lo que tú quieres transmitir de un tema en particular. Y por último tenemos el cierre o la conclusión, que es propiamente el final, ¿no? Con qué tú quieres sintetizar, cuáles son los temas o las palabras mucho más importantes, cuál es el resumen o el repaso de los puntos más importantes que tuviste dentro de tu ensayo, para que luego entonces tenga como una concepción más genérica propiamente este lector. Ahorita vemos apreciables alumnos que dentro de estos puntos pues ya abordamos los que son la monografía y lo que es propiamente el ensayo. Vamos a continuar pues con el otro de los temas que también nos maneja dentro de nuestro temario, que es propiamente la nota. Y cuando hablamos de la nota, vemos de manera genérica que esta forma de reconocimiento de la nota pues también es muy importante. ¿Por qué? Porque es primero parte de una observación, ¿no? Que se realiza dentro de un texto, independientemente cualquiera que sea su especie o cualquiera que sea su género, y se puede encontrar de manera muy particular dentro de los libros, en donde están abordando de manera genérica un tema en particular y después al final, ¿no? De la página te cita un rubro o una definición o te hace referencia a otra obra literaria o te señala de manera muy minuciosa en qué consiste o hacia dónde enfoca el contenido mismo. Pues eso estamos hablando de una nota. Esta nota, repito, suele ubicarse dentro de algunos márgenes y consiste propiamente ya sea en un comentario, en una explicación o en una advertencia que se realiza de manera muy particular y que, ojo, no puede ser incluida dentro de un texto. ¿Por qué? Porque si no, entonces ya no sería una nota, ya recibiría otra connotación. Por eso se dice que las notas es cuando no puede ser incluida dentro de tu texto de redacción y que sí lo puedes tomar, ejemplo, citar como número 1 y luego entonces ponerlo al final como nota al pie, ¿no? Por eso, o el pie de página que nosotros también conocemos, porque su contenido no va a ir propiamente insertado dentro del mismo texto y por tanto se añade por fuera de la estructura principal. Ojo, tiene que tener relación directa con el tema que se esté abordando, pero repito, debe ir de manera independiente al contenido mismo.
Cuando hablamos de la nota, vemos que puede tener diferentes aseveraciones. Las notas son estos apuntes o estas cosas objetivas que se tienden a establecer en relación a un tema principal, a diferencia, como también estamos en correlación con lo que nosotros citamos propiamente como crónica, que si bien es cierto, también es otro de los puntos. Cuando hablamos de la crónica, vemos primeramente o partimos que esta emana del latín cronos, que propiamente hace referencia a la crónica, y nos lleva a los libros que siguen un orden dentro del tiempo. La crónica es aquella, tiene sus antecedentes en aquella narrativa de hechos según un orden temporal. Por ello nos dice que la crónica va a ser esta exposición de acontecimientos que llevan una introducción, igual que como hemos visto, tanto de la monografía como del ensayo. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando nosotros lo aterrizamos dentro del campo del derecho, ya lo especificamos, por ejemplo, con una iniciativa de ley, ya lo aterrizamos, por ejemplo, en un escrito de demanda. Es decir, primero llega tu cliente, te somete a consideración un hecho, tú tienes que identificar cómo fueron, que sucedieron, porque quizá te empieza a contar el final, luego entonces el principio, luego se va a la parte de en medio, entonces tú tienes que estructurar o recapitular, empiezas a realizar una crónica, o cuando existe una validación de hechos o una reconstrucción de hechos, tiene que ser de manera tal como se suscitaron en un tiempo y en un espacio. Entonces aquí también debe de llevar un antes, un durante y un después. Cuando hablamos de la crónica, nos dice propiamente que cuenta una historia. Dentro de esta historia se convierte en el núcleo de un eje narrativo. Si yo te digo en una iniciativa de ley que ustedes me van a redactar, ¿cómo me la tienes que citar? Ejemplo, primero, ¿cuál va a ser la instancia ante la cual tú me la estás presentando? ¿Me la vas a presentar como qué? ¿Como diputado? Como senador, porque ahorita ustedes van a retomar o ya no van a ser ejemplo, no va a ser Enrique del Carmen, no va a ser Alondra, no va a ser Gerardo como alumnos, va a ser el diputado Gerardo Daniel, ¿no? La senadora Alondra, me van a indicar a qué legislatura pertenecen, etcétera, en su calidad de tal legislatura, ante ustedes, hagan de cuenta que están en un curul, ¿no? Entonces me van a presentar esta iniciativa de ley, ejemplo, la reforma del artículo tal de la Constitución, ¿no? O la adición de la fracción tal del artículo tal, ¿no? O sea, ¿cuál es su tema y sobre qué quieren redactarlo o sobre qué quieren incidir? Luego, entonces, ya que identificaron cuál va a ser su tema, me van a hacer una narrativa de hechos. ¿Por qué necesita reformarse? ¿Por qué necesita derogarse? ¿Por qué necesita abrogarse? Dependiendo de lo que ustedes quieran, ese eje en particular. Ejemplo, puede ser que ustedes me digan, no es que yo quiero aumentar dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencia, o perdón, de la ley la ley de acceso a las mujeres una vida libre de violencia del estado de Chiapas específicamente no contempla la violencia tal, ¿no? O sí contempla la violencia física, psicológica, económica, sexual, obstétrica, sin embargo, no contempla, se me ocurre, la violencia digital o la violencia, no lo sé. Entonces, considero importante en base a esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Me tienen que hacer una narrativa, porque recordemos que una norma, ¿por qué se crea? ¿Por qué se reforma? O por qué se abroga, ¿no? Precisamente porque ya no está teniendo el fin por el cual fue creado. Entonces, por eso se presentan estas iniciativas de ley para que tengan un impacto social. Este impacto tiene que ser en beneficio y por ello estamos viendo ahorita la crónica, por eso estamos viendo la monografía y por eso estamos viendo el ensayo, porque son puntos específicos que nos van citando cómo se tiene que redactar, cómo se tiene que estructurar, cuáles son los elementos que deben seguir. Entonces, así es como ustedes deben fundar o deben citar o deben establecer o redireccionar su escrito. Si ustedes gustan, yo les puedo compartir a través de nuestro grupo un ejemplo, ¿no? De iniciativa de ley, por si no tienen más o menos una idea de cómo se presenta. Eso es un borrador. Obviamente no quiero que ustedes me vayan a exponer la misma,
pero para que ustedes se guíen y puedan empezar a redactarla. Recordemos que yo únicamente les estoy pidiendo una sola actividad, pero por ello estoy aplicando o van a ustedes aplicar estas técnicas de redacción jurídica. Cómo ustedes aplican los términos jurídicos, es decir, su léxico jurídico, cómo redactan, hacia dónde va dirigido. Recordemos que hace rato cuando hablábamos de la monografía, aquí te dice el campo hacia dónde tú lo vas a redireccionar. Cuando hablábamos de un ensayo, hacia el público que va a ir dirigido, primero tiene que tener incidencia dentro de la Cámara de Diputados o de Senadores, dependiendo en dónde ustedes se encuentren, para que presenten este proyecto de iniciativa de ley y luego entonces para que surta esta aplicabilidad hacia toda la colectividad. ¿Ok? ¿Sí me escucha, compañero? ¿Sí está quedando un poquito claro? Pregunto ahorita a los demás, porque bueno, creo que se me acaban de adherir Alondra y Gerardo, pero Enrique sí está casi desde el principio, porque tampoco entró desde un principio, pero en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, ¿desean que yo les comparta en el grupo la iniciativa de ley o ustedes ya la tienen más o menos clara? Bueno, bueno, de hecho, a mí me gustaría, pero el borrador, porque sí me hace falta una estructura, ¿no? Para que yo tenga ese orden, ¿sí? Ya Ok. que sí tengo la idea, sí tengo el concepto, y pues obviamente lo puedo checar por internet, pero en internet hay No, no es el caso. varias formas, pues. No, Entonces, claro, no es el sí. caso. Se supone que Entonces, qué mejor respetando lo que usted nos está pidiendo para que podamos, obviamente, estructurar en base a lo que usted pide. perfecto, Entonces, sí me gustaría que mande el borrador para que así yo, porque la idea, inclusive la idea de la iniciativa de ley ya la tengo en mente. Solamente excelente, necesito enfocarme en la estructura para que ya, por así, ya la tenga trabajándola. perfecto. Entonces, si gustan, yo se las compartiría. Me comprometo por la tarde, porque ahorita culminando con ustedes tengo otras sesiones de otras materias, pero por la tarde, más o menos como entre 4 y 5 de la tarde, yo se las comparto en nuestro grupo de WhatsApp para que también ustedes puedan validarla. Repito, no quiero un copiar-pegar, eso es únicamente para que ustedes tengan una idea de una estructura, de cómo la pueden presentar, de cómo más bien la deben presentar, y no porque yo lo pida así tal cual, sino porque es de manera específica cómo se realizan este tipo de requerimientos. No les voy a pedir que me presenten el oficio de solicitud del Congreso, no, únicamente